Queremos invitar para esta nueva conferencia al escenario al señor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. El señor Córdoba es economista de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania. Previamente fue director de Fogafín, jefe de crédito público y asesor del Ministerio de Hacienda de Colombia, economista senior del Fondo Monetario Internacional y economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido también presidente de la Federación Mundial de Bolsas y presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Señor Córdoba, muy buenas tardes. Bienvenido, le invito por favor a subir al escenario. Le cedo la palabra y por supuesto lo invito a que presente a su panel. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos el reto de entretenerlos después de almuerzo. Espero ser exitosos en esa tarea. Tenemos un panel, yo creo que bien interesante, y vamos a tratar de hacerlo diverso frente a lo que vimos esta mañana, que creo que dejó muy bien planteados los temas y los retos de todo este tema de asset management y manejo de portafolios. Tenemos unos panelistas, creo yo, de lujo, que representan instituciones bien importantes en el espectro, muchos que de pronto no conocemos aquí tanto en Colombia, pero que tienen un rol a nivel global bien importante. Camila, yo le voy a pedir a los panelistas que se presenten ellos en la medida que van haciendo sus intervenciones para no hacer mal, digamos, la presentación de ellos. Un poco el panel lo vamos a partir en tres breves segmentos para que ustedes sepan cómo vamos a navegar. El primero tiene que ver con los retos que estamos viendo en la industria de asset management, de manejo de portafolios con la coyuntura global. La gran pregunta es, bueno, todo esto que está pasando en el mundo, obviamente post pandemia, la recuperación económica, la inflación, el tema de los problemas de las cadenas logísticas, ahora el conflicto armado en Rusia-Ucrania, cómo está cambiando los retos para los asset managers a nivel global, y creo que ese es un tema de interés para todos nosotros. Y en algunas conversaciones uno siente que como que la gente sigue en business as usual, y en otras hay gente que se está cuestionando fundamentalmente si lo que veníamos haciendo es lo que hay que hacer. Entonces, ese sería como el primer segmento. El segundo segmento sería más sobre el rol de los activos alternativos en los portafolios. Es una tendencia que venía de tiempo atrás, y la pregunta es, luego de esta coyuntura, ¿cómo lo vamos a enfrentar en este digamos, futuro próximo, cuál va a ser ese rol de los activos alternativos en los diferentes portafolios. Y finalmente, pues nos vamos a concentrar en el tema de las oportunidades de inversión para la región América Latina y ojalá pues para Colombia. Ese sería como el formato. Tenemos a Camila, a Jairo y a Larry, que son nuestros panelistas. Vamos a hacerlo en ambos idiomas. Larry pues nos va a hablar en inglés. Entonces, pues hay traducción para las personas que así lo quieren. Entonces, si les parece, vamos empezando. Ya boté las hojas. Perdona, gracias. Bueno, entonces quisiera arrancar con el primer segmento y voy a arrancar contigo, Camila. Decía que la coyuntura global realmente está poniendo preguntas difíciles, o por lo menos debería invitarnos a preguntarnos si lo que veníamos haciendo estaba bien y si sirve para la coyuntura actual. Entonces, tú que vienes de T. Rowe Price, que es uno de los grandes asset managers a nivel global, ¿cómo ha sido este proceso de reflexión en T. Rowe Price? ¿Cómo están viendo el tema de asset management y qué está cambiando en particular frente a lo que se hacía antes y cómo están viendo las cosas hoy en día? Entonces, Camila, bienvenida. Y por favor te presentas también para nuestro público. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos y a Juan Pablo y a los panelistas. Estoy muy honrada de estar aquí hablando con ustedes.
Mi nombre es Camila Navar Peláez, trabajo para T. Rowe Price, es una de las asset managers más grandes de Estados Unidos. Me enfoco en hacer estrategia, diseño y manejo de portafolios multiactivos. Y antes de eso estoy con T. Rowe Price desde 2018. Antes de eso estaba terminando mi doctorado y he pasado, digamos, en vidas pasadas también por el Fondo Monetario y por Brookings. Entonces, tú te referías a el tema de si estamos como en business as usual en el tema de pues, construcción de portafolios y inversiones. Y yo diría que lo primero es en la gestión de activos, yo diría nunca estamos en business as usual, siempre hay una coyuntura específica. Entonces, digamos, antes de la pandemia estábamos hablando de crecimientos, tasas de inflación bajas, tasas de interés real negativas, se hablaba como de la japonización de los mercados avanzados. Después, con la pandemia, vimos estímulos fiscales y monetarios sin precedentes, incrementos, digamos, sustanciales de los mercados de activos globales. Y después, digamos, a causa de COVID, todo el tema de disrupciones en las cadenas de abastecimiento de logística global, obviamente choque inflacionario, y ahora todavía sumarle más choques inflacionarios como es el conflicto Ucrania-Rusia. Entonces, yo diría que estamos en un momento bastante diferente a los que hemos experimentado en el pasado, justo por esta disyuntiva que tenemos entre decrecimiento global y unas tasas y unos señales de inflación cada vez más persistentes. Los mercados emergentes ya empezaron a subir tasas de interés hace como un año, se esperan subidas de tasas de la Fed, el mercado está más o menos dándolas como en 2.25, así que, digamos, como estamos pensándolo en T. Rowe Price, es cómo diseñar portafolios que sean robustos a esta situación única, macro, política. Y si te voy a hacer un follow-up question ahí, el tema de invertir globalmente para dispersión de riesgo sigue siendo el criterio. No hay una percepción, digamos, de hacer como grupos de países, regiones, secciones, sino sigue siendo el manejo totalmente. Es una muy buena pregunta. Nosotros sí seguimos considerando que invertir globalmente es lo que debemos hacer, particularmente, por dos razones. Una, disminuyes tu riesgo de concentración, pero otra, si es que hay este tipo de tendencias a la desglobalización o a la regionalización de, bien sea cadenas de abastecimiento, insumos, energía, etcétera, pues eres más probable a capturar mayor por proporción del mercado si estás diversificando geográficamente. Ok, gracias Camila. Yo, digamos desde otra perspectiva, pero un poco la misma pregunta, Jairo, es como administrador, digamos, de un portafolio inmobiliario, es el caso tuyo, ¿cómo estás viendo los cambios en las preguntas, en las conversaciones con los asset managers? Pero también, si por favor te presentas para el auditorio. Gracias, Juan Pablo. Me excusan que estoy afectado algo de la voz. Mil gracias por la invitación. Sí, para nosotros también obviamente el tema de la pandemia generó unas consecuencias. Yo creo que la primera es una clara mayor sensibilización de parte de todos los agentes del mercado a los temas de ASG. O sea, el tema, la importancia desde el gobierno corporativo, el tema ambiental, pero también el social se volvió algo súper importante. Y en ese orden de ideas, los inversionistas esperan que cada vez más el gestor tenga un conocimiento del perfil de cada uno de los inversionistas y sea muy asertivo en definir cuáles son los lineamientos bajo los cuales se va a manejar esa inversión. Nosotros, en el caso, Juan Pablo, del PEI,
que es el principal vehículo de inversión inmobiliaria en Colombia, qué pena que no hice la introducción, es el esquema inmobiliario que emula los REIT a nivel internacional. Y obviamente allí tenemos una confluencia no solamente de inversionistas, porque tenemos invertidos a los institucionales, fondos de pensiones y compañías de seguros, sino también al inversionista retail. Y tanto unos como los otros valoran muchísimo lo que estaba mencionando, y es, uno, la comunicación abierta, unos estándares muy altos de revelación de información, ese tema de entender los diferentes grupos de interés a que se toca. Y después de un tema como la pandemia, en el caso del PEI, donde tenemos más de 2.000 contratos de arrendamiento, fue muy importante hacerle entender a nuestros inversionistas que para la viabilidad del negocio en el largo plazo era importantísimo atender ese grupo de interés que son nuestros arrendatarios. Y entramos a hacer algunos ajustes en las condiciones que permitieron retener a esos arrendatarios en beneficio de nuestros inversionistas. Eso fue un tema, una, digamos, enseñanza bien importante de cara a la pandemia. También es importante decir, y nos ocurrió durante estos 2 últimos años, la importancia de entender cada vez más el perfil de cada inversionista. Nosotros tenemos dentro de ese casi 60% de inversionistas institucionales a los fondos de pensiones en sus 2 modalidades, voluntarias y obligatorias. Y Juan Pablo, es muy interesante mirar cómo se comportan de distinto de cara a una situación como la que tuvimos que afrontar. Cómo algunos tienen apetito por crecer, mientras otros podrían estar buscando una desinversión. Entonces, para nosotros como gestores del PEI, claramente trajo unas enseñanzas, también la confirmación de que una inversión de largo plazo tiene unos atributos que nos permitieron pasar una situación tan desafiante como el COVID, porque la renta, el hecho de tener que desplegar una serie de alivios y ayudas a nuestros arrendatarios que afectaron a los inversionistas en el corto plazo, se van a ver reflejados, y ya lo estamos viendo, en el mediano y largo plazo. Entonces ha sido una enseñanza importante, y ese tema de acercarnos y conocer el perfil de cada inversionista ha sido sustancial. Gracias, Jairo. Voy a pasar a Larry. Pasamos a inglés. Sí, sí. No, I'll switch to English, it's easier. So from your perspective, Larry, also please introduce yourself and tell the audience a little bit of what you do. I guess the 2 related questions are… Las 2 preguntas relacionadas serían si estamos en el mundo del negocio como siempre o business as usual, y cuáles son los cambios más importantes que usted ha visto antes y después de la pandemia. Larry Ashbrook, yo soy el fundador de G Square, es en la categoría de, a diferencia de Camila, que tiene una variedad de clases de activos diferentes. Nosotros nos enfocamos específicamente en, similar a lo que usted estaba diciendo, en una clase de activos. La nosotros es de crecimiento, tenemos $3,000 millones y nos estamos enfocando en la parte de las empresas de tecnología de crecimiento en 4 megatendencias importantes. Si estamos en el negocio como siempre, business as usual, yo creo que el negocio, la nueva normalidad hoy en día es muy distinta de lo que ha sido en el pasado, en los últimos 12 años, especialmente en nuestra clase de activos. Yo creo que los empresarios a nivel global están tratando de entender cómo se ve el futuro, y la mayoría de ellos han llegado a darse cuenta que no es lo que ha sido en la última década. Entonces, en nuestro mundo es como reiniciar la parte de los precios y los activos privados, y es un buen momento para desplegar activos en nuestra clase de activos, tal como lo fue en el 2008-2009, cuando se reinició todo. A nivel global, esto depende de dónde está usted, qué tanto le ha afectado a usted como empresario, al igual que el tipo de divisa en el que esté manejando su negocio. Entonces, como gerente de activos globales, yo creo que la respuesta es que depende.
todo depende, la historia no se repite, pero a veces sí rima. Entonces probablemente estamos en ese ciclo, en nuestra opinión, en un año hasta que los problemas geopolíticos se resuelvan, hasta que todos entendamos cuáles son nuestros entes y cómo se ve la política monetaria, y la curva de riesgo se va a ir ajustando de acuerdo con ello, pero entre tanto, nuestra mentalidad es que nos volvemos bien activos en periodos de volatilidad. Esto parece ser de bastante ayuda en nuestra industria, y una de las mejores inversiones que hemos hecho en los últimos 12 años, va a ser el año entrante, porque por este reinicio, podríamos decirlo, en los precios de esto. Entonces, los datos que vienen de nuestras compañías de portafolio, no sé si es de Colombia o de Corea del Sur o de Australia, o nosotros, UFOX o Spot On de los Estados Unidos, todos los datos que vienen de las empresas siguen siendo muy fuertes. Entonces, hay una desconexión entre Main Street y Wall Street y las economías globales, que los emprendedores están tratando de ver cómo se va a ver el mundo mañana, pero la idea es conseguir retornos, y utilizamos esto para darles capital de crecimiento a las empresas, pero también los términos que tenemos en normas históricas, no en los últimos 18 meses, porque esto fue totalmente fuera de control y era necesario tener ese reajuste o recomposición. Tenemos preguntas de seguimiento para esto. La misma pregunta para Camila en cuanto a diversificación global. Usted está presente en todos los mercados, detrás de por qué no está cambiando, y usted mencionó también que no es un momento de tener aversión a riesgos, sino de asumir riesgos. Entonces, parte de la audiencia aquí de pronto estarían sorprendidos de eso, porque la volatilidad significa que yo me quedo quieto y veo qué pasa. Pero entonces coméntenos un poquito en ser activos en un momento como este. La primera pregunta, ¿por qué estamos activos a nivel global? Nuestra razón es un poco diferente la de T. Royce, pero la etiología de pronto es la misma. Nuestra razón es porque el Valle de Silicón ya no está en un sitio, sino que es una mentalidad. Y una de las cosas que ha surgido de la pandemia es que el negocio de pronto que está localizado en Cartagena, Colombia, puede ahora tener aspiraciones globales. Era aceptable no solamente conseguir dinero de las inversiones institucionales y luego desplegarlo durante la pandemia, sino que fue aceptable para un negocio regional expandirse a otros países por medio del uso de la tecnología. Y nosotros vimos esta aceleración rápida de crecimiento durante la pandemia. Es contraintuitivo realmente lo que la gente piensa que ocurrió a nivel global. Entonces, al ser gerente global, uno ve ese comportamiento que se da en todas partes y nos dice que el cielo nos está cayendo y que la tecnología va a seguir permitiendo que los negocios se transformen y que lo hagan a una tasa bastante agresiva. Y con respecto a su segunda pregunta, si usted espera, preferimos desplegarlo a medida que la curva J va bajando y no esperar hasta que la curva esté cuesta arriba, porque en nuestra opinión la historia con frecuencia se ve igual que en el futuro. Cuando se da la recuperación, va a ser muy rápida. Muy rápida. Si uno piensa hacia atrás, la caída del 2008 y pensamos la primavera del 2010, el mundo era un sitio totalmente distinto. Marzo del 2020, agosto del 2020, el mundo estaba en un sitio distinto. Entonces yo creo que por primera vez en nuestra historia la innovación ha acelerado la respuesta
de los ciclos económicos. Los datos que todos los tenemos a la mano toman la recesión de una década con los controles de las políticas monetarias pueden corregir algunas cosas en unos pocos años. Yo quería intervenir I y, wanted to digamos, participate and to algo que echo está diciendo what Derek, porque, digamos, nosotros en T. Rowe Price, justo una de las cosas que estamos haciendo es active management o gestión activa, y justo en momentos de turbulencia, de volatilidad, es cuando los valores, o sea, los fundamentales se separan de los precios, y es cuando un gestor activo disciplinado con una buena metodología es capaz de identificar buenas oportunidades y generar, pues, buenos retornos ajustados por rendimiento para sus clientes, que yo creo que es básicamente en línea con lo que estaba diciendo. O sea, es buen momento para invertir. De No en forma todo. disciplinada, digamos, sí. No, y es consistente con el informe que vi de ustedes antes de esta presentación, precisamente y para preparar, digamos, el terreno para el segundo segmento que vamos a hablar ya, para entrar a mirar activos alternativos. Estaba viendo que ustedes están viendo buenas oportunidades en los meses que vienen en mercados emergentes de equity y también deuda en monedas locales, es lo que estoy entendiendo, para mercados emergentes. Pero vamos a pasar a la segunda sección, si les parece, para hablar un poquito de los activos alternativos. Ya esto era una tendencia que venía de tiempo atrás, donde para mejorar, o sea, precisamente en un mundo de bajas tasas de interés, pues hay que buscar retorno donde tradicionalmente no invertíamos para mejorar las rentabilidades de los portafolios. Los grandes asset managers han abierto las puertas a estos activos alternativos, y un poco lo mismo, o sea, ¿qué tanto era moda o qué tanto es esto ya una tendencia mainstream que se va a volver parte de la gestión activa de portafolios? ¿Y qué tanto va a ser el rol, o qué tan protagónico va a ser el rol tal vez de los activos alternativos dentro de los portafolios? ¿Cómo lo ve un Global Asset Manager en esa distribución, digamos, global y de diferentes asset classes, los activos alternativos? Y empezamos contigo, Camilo. Bueno, antes que todo voy a definir cómo, o sea, al menos les voy a dar mi definición y la de T. Rowe Price sobre qué es un activo alternativo. Y, o sea, lo que es paradójico es que un alternativo es todo aquello que no es lo tradicional. Entonces es todo aquello que no es acciones, bonos o cash. Pero digamos que subyacente a esa definición está un concepto más profundo de fuentes no correlacionadas o poco correlacionadas con lo fundamental, digamos, tradicionalmente de un portafolio. Entonces, en tiempos, o sea, ciertamente en tiempos difíciles, como digamos el que estamos viendo ahorita, digamos, contar solamente con el beta del mercado es complicado. Se vuelve importante, digamos, buscar fuentes poco correlacionadas, en cuyo caso, digamos, los alternativos tienen un rol dentro del portafolio. Ahora, es importante, sin embargo, tener en cuenta que hay consideraciones a la hora de pensar que, digamos, los alternativos se van a volver el core del portafolio. Uno es liquidez. Puedo vender mi posición rápido y a un valor justo si necesito mi plata. Dos, justo porque no hay valoración diaria, hay un tema de como la volatilidad está artificialmente suavizada. Y tres, existe todo un tema de due diligence. ¿Qué tanto, tienen el cliente institucional los recursos para estar monitoreando y entendiendo exactamente las inversiones que le están dando a el gestor asignado? Y digamos que cuarto sería
las métricas de comparación justas, si bien existen, es importante que la gente las entienda para poder, digamos, comparar activos más tradicionales con al menos alternativos y líquidos. Ok, voy a volver contigo sobre eso, pero voy a dar la palabra a Jairo. Creo que estás si uno habla de alternativos en el mercado local, pues creo que el PEI juega un rol importante, es quizás es el fondo más grande que hay de, entre comillas, activos alternativos, aunque es un activo, digamos, que en Colombia es muy conocido, pero que es un activo que se ha vuelto, digamos, parte de la vida de los asset managers institucionales. ¿Cómo lo estás viendo tú? O sea, ¿cómo estás viendo tú esto como una oportunidad para seguir creciendo o diversificando dentro de la especialidad que están ustedes en real estate? ¿Y cómo estás percibiendo esa demanda por parte de los inversionistas institucionales? De acuerdo. En el caso de Colombia es bien interesante decir que en esa subcategoría dentro de los alternativos de real estate es una industria relativamente nueva. O sea, el PEI fue pionero y se lanzó hace precisamente 15 años. Hoy en día existen más de 50 vehículos de inversión inmobiliaria, pero solamente unos 5 o 6 han llegado a ser susceptibles de inversión por parte de institucionales. Eso es diciente, relevante, y creo que hay un espacio grande. Cuando uno mira indicadores interesantes como qué porcentaje del PIB representa el market cap de los vehículos inmobiliarios, uno llega a que en Colombia estamos cerca del 2% y uno ve economías más desarrolladas donde llega a ser el 5 y el 6. Y si hacemos una comparación parecida, pero con respecto a los activos manejados por los fondos de pensiones, hoy en día de esos casi 370 billones de pesos administrados en las obligatorias, la destinación a alternativos apenas es del 1%. Entonces vemos que claramente hay un campo de crecimiento bien importante. Hemos obviamente monitoreado el comportamiento de nuestros inversionistas como las AFPs y vemos que ellos han tenido un crecimiento en los últimos años interesante en alternativos, pero principalmente está asociado a alternativos internacionales. Entonces por eso sí creemos que en Colombia sigue existiendo un espacio suficiente y muy interesante para que los institucionales crezcan en vehículos, en instrumentos alternativos y específicamente en temas inmobiliarios como es en el caso del PEI. Pienso y consideramos desde PEI Asset Management que es muy importante de cara a los inversionistas contar, y lo mencionabas tú Camila y Larry también, el sentido que es muy importante contar con un gestor que tenga un conocimiento integral, no solamente del mercado de capitales, sino también de los subyacentes. Porque es que en unas situaciones tan desafiantes como las que hemos tenido en los 2 últimos años, pues tener las destrezas para conocer cómo se comportan, cómo se puede redesarrollar un activo, se vuelve fundamental. Entonces, claramente vemos una oportunidad de crecimiento. Creemos que hoy en día la mayoría de los vehículos inmobiliarios que se han detonado están orientados a generación de renta y con vocación de muy largo plazo, pero hay cabida para otros tipos de vehículos. O sea, yo creo que cada vez más el mercado está maduro y los inversionistas institucionales muy seguramente podrían asumir otros riesgos que hoy no toman, como el tema de desarrollo, que pues lo sabemos que en el tema de la infraestructura los fondos de pensiones han sido un actor importante y muy relevante, con todas las consecuencias positivas que tiene en el tema del desarrollo económico del país. Sí, yo te iba a hacer esa pregunta, si en el plan de crecimiento de ustedes es más de lo mismo o si están pensando en crecer obviamente dentro de inmobiliario, pero en diferentes facetas de ese desarrollo, y qué tan listo está el mercado precisamente para tomar los riesgos de construcción y de desarrollo de proyectos. De acuerdo. Sí, en PEI Asset Management tenemos la visión de convertirnos en una plataforma administradora de fondos, no solamente uno. Este primer vehículo que tenemos, que ya tiene un tamaño relevante, $2 billones de activos bajo manejo, más de 150 propiedades, con un foco en Colombia, pero con un prospecto bastante conservador en cuanto a los riesgos. Y de ahí pues, se detona una oportunidad para ir a otros con el ADN inmobiliario, pero ir a otros segmentos. Nosotros estamos en el proceso de estructuración de un segundo vehículo de multifamily para tema de vivienda, para renta, donde además se van a agrupar otras categorías, no solamente lo que usualmente se conoce como multifamily, sino también el co-living,
la vivienda para adulto mayor, el tema de residencias universitarias. Entonces ahí, y muy seguramente en esos otros segmentos vamos a tener que cambiar un poco los postulados de inversión que tenemos en el actual. En el vehículo que tenemos operando, nosotros entramos a comprar activos totalmente estabilizados. En estos otros vehículos vemos la necesidad de entrar desde el principio, incorporando algunos riesgos de desarrollo. Gracias, Jairo. So Larry, this is your world. You live in the alternatives world. O los alternativos. I mean, what would be the pitch for institutional Bueno, managers? How important ¿qué should tan these importantes serían estas alternativas para los gerentes institucionales? ¿Y qué podría hacer usted para ayudar a los inversionistas institucionales que tradicionalmente no están involucrados en el tipo de cosas que usted hace? O sea, para, digamos, liderar eso y contribuir con más dinero en este segmento. Cuando hablamos de asset classes alternativos como de mayor riesgo y también de la mayor recompensa, eso generalmente viene de la mano. Yo creo que nuestra clase de activos o asset class durante la última década ha pasado por su propia transformación como una pequeña parte de la plataforma de alternativos. La asignación de los gerentes de activos y hablando de fondos de pensión, se ha vuelto cada vez más importante tener una asignación en capital de riesgo de manera más amplia. Y históricamente el retorno de los mercados públicos, por ejemplo, si usted pone el dinero en los S&P 500 y espera 10 años, que es el ciclo de vida típico, todos aquí son inteligentes, pueden jugar con las cifras, más o menos un retorno anual del 15%. Entonces, para poder mover la aguja como una alternativa, tenemos que ofrecer un retorno de 40% más por esa parte que nosotros recibimos. Y en nuestro caso se hace para un periodo de 7 años. Entonces, la importancia de ese aumento en el desempeño, aunque hay controles de riesgo, o sea, no se quiere obviamente poner todos los activos en nuestro fondo, pero ese es, digamos, no, T. Rowe no querría hacer eso, poner todos sus fondos en nosotros, pero los resultados que la gente espera es mejorar los retornos de sus activos en general con una pequeña porción de su capital, o sea que somos como la prima de riesgo en estas conversaciones, estabilidad, grandes retornos, muy estable con el paso del tiempo. El nuestro a lo mejor puede moverse más, pero si usted ve las clases de activo de venture capital, siempre le va mejor de lo esperado. Si se compara con lo público, pero solamente hay cierta cantidad de asignación en nuestro asset class que tiene sentido. Una de las razones que lo hemos visto en nuestro negocio y en nuestros pares es interés de personas como los que están aquí en esta sala, especialmente en países que, o sea, como muchos fondos de pensión en América Latina que tienen cero exposición a nuestra clase de activo o asset class, pueden como comenzar con algunas, con algo de finca raíz, con pre-IPO y después algo de crecimiento. Nosotros somos inversionistas en crecimiento. Generalmente toma tiempo para que una política de asignación de activos en países como los aquí representados para que inviertan en un sitio que tiene nuestra clase de activos o asset class con alternativos. O sea, nosotros tenemos LPs de 6 países en 6 continentes y esto es porque existe una necesidad clara de esa prima de riesgo y tratar de obtenerlo en un periodo que no es de 15 años. Por lo tanto, yo pienso que aquí solo está empezando. En el último fondo que
es el de 2020. Fuimos muy afortunados de tener Habitat de Perú como un LP que tomó mucho tiempo. La parte educativa de nuestra estrategia, que parece ser muy emocionante, tiene un estigma, y que es muy riesgoso, especialmente en mercados emergentes. Pero si nosotros miramos los fondos de pensión alrededor del mundo, donde una parte significativa de donde viene su aumento y su retorno está en la clase de activos en que nosotros estamos, y invierten de manera agresiva, y se convierte en una parte mayor de esta clase de activos, pero solamente tiene una parte que es apropiado. Sí, especialmente, digamos, fondos que manejan el dinero del país en que estamos. Sin embargo, nuestra industria tiene una posición importante en esa asignación, y a medida que pasa el tiempo y que mejora la educación al respecto, podemos, digamos, tener más inversionistas como los que están asistiendo a la reunión hoy. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo cierra esa brecha en conocimiento, en experticia con los inversionistas tradicionales? Y segundo, usted estaba diciendo que la exposición en asset management en América Latina es más cero hacia su clase de activos. ¿Cuál es la asignación típica en, digamos, en gerentes, administradores de activos más avanzados? Bueno, en cuanto a el asset class de capital de riesgo, del pool de alternativas, por ejemplo, sería de 10 a 15%. O sea, no estamos hablando de un pequeño fondo de pensión, estamos hablando de un capital grande, pero la asignación es relativamente pequeño. Eso no quiere decir que no sea importante, pero sí se requiere un proceso educativo, porque cuando usted piensa en riesgo, obviamente, sí, la traducción estoy seguro que es riesgo, y así es, capital de riesgo, sí. Okay. No sé, Camila, si tú en Camila, ese proceso de acompañar in that process of coaching institutional investors around the world, bridging that information or knowledge or follow-up gap for that type of investors, if you have experience, practice, because from what I understand, part of the venture is within T. Rowe Price. It's not, you do not outsource it. So how is that strategy? And when you're going to look for resources of institutional third parties to invest with you, which is your approach? Okay, what we do in T. Rowe Price, in some of our... Tenemos un portafolio típico 60-40, donde de ese 40% de bonos estamos asignando más o menos un 12% a alternativos. Y es una mezcla entre alternativos y líquidos propios. La parte, digamos, ilíquida se la asignamos a básicamente es un hedge fund of funds. Entonces estamos primero buscando un partner que tenga valores similares a nuestra compañía, grande, buen track record, con buen sector, digamos, legal de due diligence, y digamos, así fue que lo escogimos. Y lo que queremos hacer es, digamos, ex ante tener unos retornos, como decía antes, imperfectamente correlacionados con el portafolio, digamos, core. El target es algo así como un beta de 0.2, retornos más o menos de, no sé, LIBOR más 3, y volatilidad similar a la de bonos. El tema de cómo, digamos, hacemos el due diligence, tenemos un equipo enorme justo dedicado a eso.
tanto en inversiones como en la parte legal. Y eso hace que le ofrezcamos seguridad, digamos, a nuestros clientes institucionales sobre, digamos, esta asignación de recursos. Ahora, el fin último de nosotros es poder generar una mejor fuente de retornos ajustados por riesgo para nuestros clientes, y de hecho se ha logrado desde que incluimos la parte de alternativos. Dentro de los alternativos líquidos, que los manejamos nosotros, tenemos, por ejemplo, fondos de retorno absoluto en renta fija, donde, digamos, justo en estos momentos en que las tasas de interés pues van a subir, el gestor puede decidir si irse corto o largo duración, monedas, crédito, y otras estrategias también corto-largas, equities y de otros digamos, estilos que también tienen el target de estar imperfectamente correlacionados con el portafolio y generar mejores perfiles de retornos. Okay. Me voy a saltar a Larry, después vengo a ti, Jairo. Larry, we need your headphone off. Your headset. No, you're skipping Jairo to go to you. He's correct. Correction of the speaker. We're going to skip Jairo. Bueno, esto es sobre la oferta. Desde el punto de vista de los asset managers, me gustaría invertir en este tipo de cosas. Y eso es el tipo de cosas que usted hace. Pero ¿cómo es la oferta por el otro lado? Porque a lo mejor uno quiere hacer muchas cosas, pero si no hay oferta, ¿cómo se obtienen los retornos? ¿Cómo ve usted la oferta de alternativos de América Latina? Y si hay suficiente para el tipo de dinero, la cantidad de dinero que estamos hablando a nivel regional. Si la pregunta es si hay suficiente oferta desde la perspectiva de asset manager de esta parte del mundo u oportunidades en cuanto a los activos. Durante los últimos 10 años ha habido algo como, bueno, el número va a estar muy cerca, así que no quiero que me citen, como 1.500 venture-backed business con un valor de $1.000 millones o más. Y cada año se crean muchos más. Antes la creación solamente ocurría en algunos sitios del mundo y ahora estamos viendo que esto se está dando a nivel global. Y para nosotros, pues digamos, no estamos involucrados en China o en India, pero sí en el resto del mundo. Y por razones geopolíticas y por razones de moneda nos mantenemos alojados de China y de India. Pero la oferta en el lado de la oportunidad nunca ha estado mejor. Las empresas están innovando y están creciendo a un ritmo nunca antes visto y compensado con más capital de gerentes de crecimiento que continúan esa trayectoria. Y eso es igual para esta parte del mundo. Por primera vez, con nuestro quinto fondo, que es de más o menos $1.000 millones, tenemos 5% dedicado a América Latina, 1.5 mil millones. O sea, y estamos viendo que gerentes de crecimiento que están desplegando más capital a América Latina, estas compañías están creciendo y se ve una disrupción en la industria, especialmente en las ciudades más pobladas. Muchas compañías tecnológicas, compañías que consumen internet, tienen
que copiar estos negocios y quieren prosperar en estas ciudades altamente concentradas en América Latina. Las oportunidades para esas compañías para obtener capital a nivel global han cambiado y se sigue viendo que el capital es invertido en empresas en América Latina y en países donde los asset managers piensan que existe un ambiente estable geopolítico. Y esas inversiones se hacen en dólares de los Estados Unidos casi siempre para estabilizar cualquier tema potencial con un riesgo monetario. Nunca hemos estado tan emocionados con la oportunidad que estamos enfrentando hoy en día, especialmente con nuevos precios y el capital alrededor del mundo y nuestra industria sentada y esperando para poder desplegar esto. La verdad es que estamos muy emocionados con América Latina, ¿sí? América Central, para desplegar capital en esta región. El ecosistema está cada vez más maduro en América Latina. Si lo comparamos con hace 5 años, hay una cantidad de asset managers que están trabajando en distintas regiones y ese es el tema de mañana, cuando en 5 años esas empresas van a estar financiadas y con esas empresas vamos a estar trabajando. O sea que estamos hablando de un ciclo. Por eso el capital de riesgo, lo que ocurre en el ambiente macro, realmente no tiene un impacto en lo que nosotros hacemos, ya que no estamos en periodos de ciclo de 1 año o de 2 años, estamos en ciclos de 5 o 7 años y hay unos que están en ciclos de décadas. Entonces, yo no creo que nadie puede predecir cómo se va a ver el mundo en 2 años, obviamente menos en 5 años. Siempre y cuando estemos desplegando capital de manera sistemática en grandes empresas y que aún estamos apostando en la gente al final del día, el capital de riesgo de cualquier alternativo es apostar en las personas que usted tiene al frente cuando les está dando el dinero. Así empezó nuestra industria y así ha continuado. O sea, todo depende de los retornos. Sí, porque puede haber muchos negocios resolviendo el problema. El mejor equipo administrativo es el que va a ganar. Gracias. Eso es una nota de optimismo. Bueno, trabajamos con capital de riesgo, tenemos que ser optimistas. Gracias, Larry. Jairo, in that setting, alternativos real estate, vemos aquí de ambos lados tuyos, hay apetito, hay ganas, entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que ustedes están viendo? Nosotros vemos una oportunidad que esperamos empezar a materializar muy pronto en cuanto a la internacionalización del vehículo a nivel de inversionistas. Hoy en día el PEI tiene cerca de 4.700 inversionistas, pero estos son locales, son desde institucionales, donde se incluyen los fondos de pensiones, las compañías de seguros, pero más de 3.800 personas naturales. Estamos en el proceso y ya a pocos meses, y tú eres conocedor del tema y has sido impulsor, vamos a migrar a la rueda de renta variable. Y eso para nosotros se va a constituir en un hito muy importante porque vamos a obtener una mayor exposición sobre todo a esos inversionistas internacionales que siguen mucho más esa rueda que la rueda de renta fija. Y para nosotros eso se vuelve muy importante porque, por varias razones. Una primera, porque vamos a poder ofrecerles a nuestros inversionistas actuales quien haga el take-out cuando ellos quieran hacer una desinversión de un ticket importante. Eso va a ser muy importante. Va a contribuir, obviamente, a la liquidez del título. Nosotros vamos a hacer simultáneamente la migración con un proceso de split en el valor del título. Y esto va a permitir que nuestro título, que hoy vale 10 millones de pesos, realicemos el split y cada uno de los títulos resultantes de esta operación queden 100.000 pesos. Entonces vamos a poder llegar a muchos más inversionistas, tanto internacionales, pero también locales. Entonces, ahí vemos una oportunidad bien importante de materializar, donde los alternativos van a tener un condimento adicional y van a ser atractivos para los inversionistas, tanto los actuales como
como los futuros o que logremos atraer. Es muy importante también como reto, ya lo hemos mencionado, y es el convencimiento genuino de una adopción de prácticas de sostenibilidad. Eso los inversionistas internacionales cada vez lo exigen más, y para nosotros va a ser muy relevante lo que hemos logrado avanzar. La adopción de un modelo corporativo, nos hemos hecho signatarios de diferentes entes que propenden por una inversión bajo muy buenas prácticas internacionales. Ahí vemos una oportunidad grande nuevamente de capturar el interés. La integración de las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá nos va a hacer estar pues, al alcance de muchos inversionistas de estas otras geografías. Hoy en día el PEI tiene una característica particular, y es que está enfocado en Colombia tanto a nivel de activos como a nivel de inversionistas, pero esto nos va a abrir las puertas para esa internacionalización que le va a aportar muchísimo a nuestros inversionistas actuales. Buenísimo, Jairo. Mencionas un punto importante y es cómo darle liquidez, digamos, tradicional de mercado a activos que por construcción no son líquidos. El ejemplo de Singapur, que no sé si lo conoces, Camila, y aquí estoy improvisando. Hay una industria de ETFs impresionante. O sea, realmente hay ETFs de lo que a uno se le ocurre. O sea, pensar en listar un activo como el PEI, pues es como montar un ETF sobre los activos subyacentes. En Singapur hay ETFs sobre las fábricas, hay ETFs sobre los depósitos de combustibles, hay ETFs sobre la logística en los puertos. O sea, realmente han logrado convertir un activo tradicionalmente no líquido en activos líquidos. Eso es algo que ustedes están haciendo, estimulando, ¿lo ven? ¿No lo ven? Ni idea, estoy improvisando aquí entonces, porque es bien interesante lo que está diciendo Jairo, es convertir ese activo en un activo mainstream y volverlo accesible para muchos otros jugadores. Sí, es algo que de hecho estamos viendo, estamos sacando toda una serie de ETFs, pero digamos en particular con respecto a, digamos, a real estate, tenemos lo que son fondos de activos reales que están compuestos de gran parte sector inmobiliario Estados Unidos, sector inmobiliario global, también recursos naturales, metales preciosos, otros commodities, que lo traigo a colación justo por, digamos, conectando con lo primero que es, digamos, la coyuntura en la que estamos viviendo. Hemos encontrado que este tipo de activos sensibles a la inflación te dan un beta mayor que un bono ajustado a la inflación. Entonces, digamos, si la inflación incrementa en 1%, estos activos incrementan en más que proporcionalmente. Entonces, pues digamos, para conectar aquí con lo de real estate, es una buena manera de hacer cobertura a la inflación. Doctor Jairo, estoy saliendo optimista de este panel. Aquí lo que hay es oportunidad. Se me olvidó mencionar que si alguien quería hacer una pregunta a los panelistas, vamos a dar 5 minutos para esas preguntas, y creo que hay alguien que recogería las preguntas. Qué pena que lo he debido decir al principio, pero si alguien tuviera una pregunta, no sé si micrófono o papelitos. Vamos a hacer una ronda adicional de preguntas y vemos si hay entonces preguntas del público. Pero lo tienen que escribirles ellos, no yo. Ya tienes preguntas. Wow, perdón. Qué eficiencia. Muchas gracias. Vamos a hacer una última ronda antes de eso. Digamos que aquí hemos tenido una conversación que lo deja uno como, sí hay estas cosas nuevas y nuevos temas para tener en cuenta, pero en los términos generales estamos como en el mismo mindset, digamos, de hacer allocation, el 60-40, dentro del 40%, dependiendo de la agresividad de alternativos, un 10, 12, 15%, y dentro de esos alternativos, Larry está diciendo, deme por lo menos 15% de ese tiquete de alternativos. Pero uno de los grandes temas, tú mencionaste mucho el tema de conocimiento, uno de los grandes temas es, lo hago internamente, lo hago con managers, y cómo incentivo a los managers de afuera para poderles entregar ese dinero y construir esa confianza. ¿Qué tipo de incentivos genero y qué retornos esperados estoy generando? Cuando tú le entregas ese dinero a un tercero, le estás diciendo, bueno, retórneme 15% en dólares efectivo anual a X años y lo voy a incentivar de tal manera. ¿Cómo lo hacen en T. Rowe Price? Bueno, digamos que nosotros en T. Rowe Price
creemos en la gestión activa y si realmente es nuestra misión de tener una asignación a alternativos es generar mejores retornos, perfiles de retornos, esto requiere de conocimiento, tecnología, acceso y, digamos, en la literatura se ve que hay gran dispersión de retornos a nivel de gestor. Entonces, lo que uno quiere hacer en particular es llegar a un gestor percentil 90 para arriba, si es posible, y pues obviamente esto cuesta plata. Ahora, yo diría que si bien este esquema de 220, que es como el esquema tradicional que digamos cobran los hedge funds, está bajo cuestionamiento y nosotros, la verdad, por la escala y por, digamos, volumen, no pagamos estos fees. Sí entendemos que este tipo de servicio y este tipo de gestión activa cuesta plata y pues pagamos fees, digamos no el 220, pero cercanos, digamos. 1.818. No puedo decir la exactitud, pero por ahí va. Se lo voy a pasar a Larry. Are we still in the 220 world? Todavía estamos en el mundo 220, that's 2% fee and 20% carry. That was the por falta de alternativas seguimos en ese mundo, pero no sé cómo lo ves tú. alternatives. We're still in that world. Larry, how do you see that? Well, he's going to ask in English now. Somos afortunados de continuar con la solicitud de esa compensación por nuestros servicios, históricamente con nuestros retornos que pueden tener como un promedio de, digamos, como de bajo 40. Entonces, sí, obviamente depende del resultado. Habiendo dicho esto, si por alguna razón nuestro desempeño cambia, yo esperaría que las expectativas de las comisiones serían diferentes. En nuestra industria esto se ha mantenido relativamente consistente. Cómo se calculan esas comisiones puede ser diferente por parte de los gestores. Nosotros nos referimos a esto como una cascada europea o European Waterfall. Tenemos una entidad de Luxemburgo que trabaja en paralelo con la entidad de Estados Unidos y así podemos tomar capital de Europa y del resto del mundo. No quieren entrar al sistema tributario de los Estados Unidos, pero básicamente se nos paga el 2% del capital como gestores de activos, y cuando liquidamos las posiciones es 1% del costo, y después de que todo el mundo recibe o recupera su capital, entonces ahí nosotros participamos en la comisión de desempeño. O sea, no es tan agresivo como las de otros, pero está más o menos como en la mitad. Y lo podemos hacer porque los retornos durante las últimas décadas han sido lo que han sido. O sea que ha sido un excelente desempeño en los fondos y así es como nos calificamos. Queremos mantenernos ahí. Eso quiere decir que nuestros LPs están contentos. Le estamos dando a los inversionistas institucionales la prima de riesgo que esperaban y como gestores nos pagan por hacer el trabajo y por tener un negocio mundial, y de hecho tenemos un negocio grande que opera en múltiples jurisdicciones cumpliendo siempre con las reglas, con la regulación. Y estamos hablando de 5 a 10 mil millones de dólares. ¿Va a cambiar? No sé, yo espero que no cambie. Podría cambiar, obviamente, si existe presión en nuestra industria desde el punto de vista de desempeño. A la gente le pagan basado en el resultado que ofrece, y eso se debe basar en el riesgo que se necesita para operar. Yo creo que el modelo de hedge funds, fondos de cobertura, yo creo que esto está desapareciendo poco a poco, y eso fue una industria candente no hace mucho tiempo. Espero que mis colegas y mi empresa dure un poco más. Gracias. Thank you. So let's look at the questions.
because we have 5 minutes. Sí, señor, tenemos un par de Yes, preguntas. we have a couple of ¿Cómo ha questions. sido la participación How de has been the inversionistas participation of international investors ¿Cree usted in que alternative? puede ser Do you believe activos deseables para los fondos de pensiones? Para Camila, pensaría yo. Yo lo que, digamos, volviendo a la pregunta, que yo creo que está correlacionada con lo que me habías preguntado antes, sí creo que va a ser como lo fundamental dentro de un portafolio. Mi posición es definitivamente siempre es mejor diversificar. No creo que vaya a ser lo fundamental del portafolio. Puede ser un complemento que mejora el perfil de retornos y de riesgo, tanto en alternativos, digamos, ilíquidos, bien sea venture, real estate, etcétera, otras alternativas, o líquidos, que son más como los fondos que nosotros mismos ofrecemos. Larry, you want to take a little bit of that? I actually think that it becomes a larger piece over time, because I believe that Yo it's gonna creo become que even more difficult puede ser aún más difícil para la creación de valor de las empresas cuando son públicas. Y si miramos 30 years. en los últimos 30 años, la mayoría de la creación de valor se ha dado en los activos públicos cuando eran privados. Y la idea de que uno puede simplemente poner el dinero y que la gente se desempeñe como lo hizo en el pasado, yo no creo que eso sea la realidad en la que vamos a estar por cierto tiempo. La única manera de tener un retorno consistente que no sea tan volátil cuando tenemos activos líquidos, porque lo que está ocurriendo ahora nuevamente es cómo se ve el mundo de aquí a 3 años. Esos activos líquidos están siendo revalorados cada día y uno tiene que definir si la tormenta, cómo va a ser. Entonces yo pienso que especialmente en los planes de pensión, donde va a haber una obligación en algún punto dado en el futuro que la gente lo vaya a planear. Por la población uno puede planear eso de acuerdo a cómo se asigne el dinero. Y por eso es que algunas instituciones en Norteamérica han cambiado hacia un portafolio un poco diferente, porque están buscando y dicen, bueno, tengo esta población que va a estar sacando de aquí en 15 años y yo necesito tener la prima que uno consigue en los líquidos por esta duración. Yo creo que eso va a depender en esta audiencia, los países donde están operando y su población también, la tolerancia de riesgo. Es una pregunta bastante compleja pero yo creo que uno tiene que invertir más en capital privado y en venture capital. Pero si hay una población joven, sí, ahí sí sería bien. Sí, sería un porcentaje más alto. Segunda pregunta que tenemos está destinada exclusivamente para Harry. Ha dicho que ven buenas oportunidades en América Latina. ¿Qué tanto les preocupa la inestabilidad política? I think that's a loaded question given what you have going on in this country in a few weeks. Teniendo en cuenta lo que va a pasar en el país en unas pocas semanas. Yes, obviously. Sí, obviamente, yo creo que Countries in which we're deploying los países donde estamos teniendo capital para el riesgo geopolítico es un riesgo que no podemos controlar. we're a firm believer in Nosotros creemos firmemente en que los países que tienen cierta trayectoria de mejoría y la tecnología que permite ese mejoramiento en la población, donde entienden que entre más empresarios sean y más hagan más negocios y la parte donde funcionan y comienzan a ver
la parte del país y la región, el movimiento, siguiendo lo que otros países en el mundo han experimentado, creo que es menos probable que la volatilidad en el entorno político continúe. Y como la gente lo ha señalado, somos optimistas, tenemos que ser optimistas. Pensamos que hay una oportunidad de desplegar capital en América Latina. Mucho de esto comenzó a fluir hacia México. Están también en Brasil, no son los únicos que tienen capital aquí. El quinto mayor en Colombia, Joker. Entonces, pienso que en este país están listos para desplegar estos activos, pero no se ha mostrado hoy. Esto sigue país por país, dependiendo de los años. Y una de las razones por las cuales tenemos las oficinas para encontrar oportunidades en Sudamérica, en la América Latina, y es porque hay una oportunidad de innovación que se dé en las ciudades que van a crear unos resultados importantes para los gestores de activos, pero uno tiene que escoger su punto y toma tiempo entender dónde uno se siente cómodo. Distintos gestores se van a sentir cómodos en distintos sitios. No podemos desplegar capital en India, pero sí en regiones, en países en América Latina. No lo vamos a hacer en China, pero lo vamos a hacer en países que estén cerca a China. Depende de la tolerancia de riesgo de la gente y la madurez de esto. Thank you. I think the time is, we are running out of time. In the question asked to Larry, I have to confess that in the previous meeting that we had, one of the things he said, I like Latin America because of the political stability, and all Latin Americans were, this is just to say, yo pienso que yo dije que, quiero aclarar, yo pensé que no estabas escuchando, yo dije que yo me siento alentado por el empuje geográfico hacia la estabilidad en el continente. Y esto es bastante alentador de alguien que está en mi lugar. Si uno ve la innovación que puede ayudar, y yo creo que va a comenzar. Nuestra creencia, yo no estoy solo como el único gestor y creemos que estamos en una dirección en la que uno va a tener control sobre el resultado. Thank you, Larry. But my point is that the view from outside is more institutional. We are nervous maybe with the individuals, but the vision from outside is about the strength of institution, the continuity, and the strength of all of this. So I believe that we have a vote of confidence in the region and in Colombia. I personally leave this panel with higher confidence. I think we have good opportunities as institutional investors. It's good to have that vision and to act on that. I want to thank you, and I hope that this has been a good conversation, and round of applause for our panelists. Muchísimas gracias.